Hola a todos y todas, estamos en la Universidad de Periodismo de la UNLP en el marco de la Tecnicatura en Comunicación Popular con Javi Cereceda, un artista multifacético. Hace música, historietas, poesía, es profesor de la facultad, más conocido como Javi Punga. ¿Cómo considerás a Javi Punga como artista? Y yo siento que es como una identidad secreta, como un alter ego, como si fuera Peter Parker y el Hombre Araña. Es como una identidad paralela que tengo en mi vida, o como un personaje que creé como para contar historias, como para hacer algunas cosas, irrumpir un poco ahí con algunas cosas en el discurso, ¿no? Desde ese lado lo veo, como una forma de expresión, principalmente, me parece, por ese lado. Javi, gracias No, por ser parte de nuestra carrera de comunicación popular. Yo te quería preguntar, tus videos y tus imágenes tienen una marcada definición. ¿En qué te inspiras? Yo me inspiro mucho en la vida cotidiana, como en las cosas que podés ver, en estar en la calle, de relacionarte con gente. Me parece como que trato de tomar mucho de lo que es el mundo cotidiano, ¿no? Lo que capaz que pasa desapercibido a veces porque es muy común o porque es algo que está muy ahí. Trato de a veces de contar historias profundas o situaciones que capaz que son profundas, pero con ideas simples. Y ese es como el mensaje subliminal, como a veces trato de sintetizar mucho y me inspira mucho también lo que hacen otros amigos, otros músicos, y me influencia mucho también como la música de las bandas que comparto también, ya sea el sello en el que estoy, los espacios que circulo. Me parece como que esa es una de las mayores influencias, ¿no? Como también, ¿no? Como lo que va pasando en el contacto con las otras bandas y en ese diálogo. Y en este sentido, ¿vos crees que hay algo que no pueda faltar en una obra tuya? Y no sé, la verdad que nunca me lo puse a pensar si hay algo que no puede faltar, porque siempre es como que estás queriendo más, ¿entendés? Como que siempre sentís un poco que está inacabado y que lo próximo va a ser mejor también. Es una vez que como que le pones mucha energía a hacer algo, tratás de dar lo mejor en eso, y una vez que terminás, como que querés hacer otra cosa más, y siempre es así, el deseo como que siempre te va movilizando. Entonces, nada, yo creo que lo que no puede faltar es como esa cosa autogestiva, como hacerlo por mi cuenta. Siempre, eso es algo que me atraviesa en todos los sentidos de la vida, desde cocinar mi comida hasta grabar mis canciones o hacer mi casa, lo que sea, todo lo tengo que hacer yo, con mis amigos y en comunidad, pero siempre está muy marcado por aprender a hacer las cosas haciéndolas, porque también es como, capaz que no sabía editar un video hace muchos años y quise hacer mi video y lo hice por mi cuenta, o capaz que quería grabar y aprendí a grabar por mi cuenta, y siempre es como tratar o sea, no estás solo, ¿viste? Siempre tenés mentores, gente que te ayuda, que te guía, te referencia, pero me parece como que algo que no falta, no sé si no puede faltar, pero que no falta es ese espíritu de colectivo por un lado, pero independiente por el otro. O sea, como independencia dentro de lo colectivo, porque solo tampoco lo podría hacer. Y en esto, a nosotros nos interesa mucho, justo en esta carrera que estamos en comunicación popular, y lo nombraste, que es la cultura autogestiva. ¿Qué cosas hacen a una cultura autogestiva? Y es algo, como que es algo complejo, tiene que ver mucho con un proceso, tiene que ver con organización, ponerse de acuerdo, y
tomar decisiones y lanzarse, y vencer el miedo a quedarse estático. Me parece que la cultura autogestiva tiene que ver con eso, con el deseo de transformar algo que crees que, con el deseo de irrumpir también en una escena o en alguna situación que bueno, un poco es inventarte tus propios universos, tus propios mundos, porque la cultura autogestiva viene a crear esos espacios que estaban vacíos, o sea, o que no existían. Romper un poco el molde, digamos. Sí, romper el molde o hacer otros moldes, ¿viste? Porque después de eso se multiplica y otros toman la experiencia y, qué sé yo, hace muchos años, cuando empecé en la facultad, cuando empecé a estudiar acá, formé un sello discográfico que se llamaba Chonga. Ese sello discográfico que formé a los 20 años, ¿qué hacíamos? Nos juntábamos en una casa y todas las bandas escribían una gacetilla y hacíamos una revistita y la fotocopiábamos y la repartíamos. Nos juntábamos a hacer copias de los cassettes con nuestras grabaciones y nos las distribuíamos. Organizábamos un festival en el patio de la casa de uno, juntábamos plata para hacer más cassettes, y eso era en los años 90, 97, 98. Y ese germen después llevó a que años después, parte de esas mismas bandas que estaban en eso, que crecieron, que mejoraron, formaron otro sello que se llamó Laptra y que me convocaron a participar porque yo ya era como parte de ese círculo. Y ahí también es como que se va redoblando la apuesta y se van alcanzando diferentes niveles de autoorganización, ¿sí? Y también se van transformando las tecnologías, las posibilidades comunicativas y bueno, hubo como un salto a partir de del año 2000 y pico, cuando empezó Internet a ser más popular, y ahí también hubo como un despegue de todo lo que era una escena que estaba re escondida acá en la Ciudad de La Plata, hizo que como que tomara mucha visibilidad gracias a las redes sociales, a la Internet incipiente que aparecía. El tema ahora es que ese discurso del hacelo vos mismo, de la independencia, de la autogestión, un poco se lo han apropiado o sea, las empresas y las corporaciones hegemónicas y te terminan precarizando y termina siendo una especie de lo que se dice ciberfeudalismo. Terminás como un poco dependiendo de las plataformas y adaptándote a sus normas y a sus reglas, y bueno, y ahora también eso te hace como entrar en ruido y querer, bueno, ¿ahora qué invento? Como para salirme también de esa lógica que te obliga a hacer las cosas de una manera, porque antes la lógica era, hago mi demo, busco una discográfica, veo que la discográfica me difunda, me contrate y me transforme en una estrella. Después, la lógica esa no fue una lógica que yo tenía, porque venía de otra cultura, mucho más punk, mucho más do it yourself, así, hacelo vos mismo. Y bueno, y aprovechamos esa indefinición que había en Internet como para difundir, pero ahora Internet volvió a estar controlada, volvió a estar como sesgada, como que te limitan un poco en esa expresividad, mostrando determinadas cosas, ¿viste? Entonces, o nada, si el algoritmo dice que determinado estilo es el que funciona más, ¿viste? Se hace... Te lo instala. Entonces, bueno, hay que buscar ahora también nuevas formas porque también el hegemónico también se organiza como para controlar y compartimentar todo y hacerlo. Bueno, Javi, hiciste un recorrido de estos 20 años, de cuando empezaste, hablaste del trabajo colaborativo. ¿Vos considerás que sos un artista político? Sí, completamente. O sea, no político desde el lado... O sea, político desde el lugar en el que yo estoy. Siempre, si me preguntás, voy a decir lo que pienso. Capaz que no soy... He perdido con el largo de los años como esa cosa rabiosa, ¿viste? De esa cosa así como más... Pero creo que ya ser un músico independiente y persistir en ese camino sin tener a veces mucho apoyo y hacerlo por tu cuenta y buscando generar esas redes es un acto político. Es más allá de mi inclinación política particular o más allá de lo que considere a nivel lo que se entiende comúnmente por política. Claro. Sí, pero sí, creo que en el arte hay
hay como un emergente de lo que es la cultura y de lo que después son prácticas que se institucionalizan y tienen que ver con eso, con cambios que son políticos. O sea, ¿El hecho de subir tus canciones a internet también tiene que ver con eso? y en un momento sí era muy político el hecho de subir las canciones a internet y que sean gratis y que las escuche y las descargue quien quiera. Ahora, capaz que es político también volver a editar cassette, volver a enviar una correspondencia postal dentro de una carta y enviarte algo que te llegue. Como que ahora parece que salir un poco de la digitalidad es como una búsqueda también. Lo viejo funciona. Sí, ¿no? Ahora vamos un poco por lo viejo funciona también, ¿no? Y tu recorrido es largo, ya nos contaste un poco, pero ¿qué cosas todavía no hiciste en el arte? ¿Qué te faltaría? ¿Qué crees que te faltaría o te gustaría? Y yo siempre fantaseo con llegar a una etapa de mi vida medio que pueda dedicarle tiempo a la pintura. Como me imagino pintando cosas de gran tamaño, así como medio Pollock, mi etapa Pollock me falta llegar. Me imagino como tirar un lienzo en el piso y tirar pintura y hacer esas cosas que nunca he tenido tiempo ni el dinero para hacerlo, porque las pinturas y los lienzos y todo eso pero siempre fantaseo con eso. Tengo esa fantasía, también fantaseo con la arquitectura. Fantaseo con saber de arquitectura, qué sé yo, cosas. Porque las cosas que me han interesado las he aprendido a hacer, no sé, desde eso que les decía, desde cocinar hasta, no sé, cuando vine a la facultad vine buscando contenido para canalizar todo eso que yo quería decir. Y a veces, ¿qué decir? Porque desde chico estaba muy influenciado por Quino. Me pasaba que crecí leyendo Mafalda. Quino para mí, Mafalda era como lo más grande. Y como que vine a buscar un poco ese contenido que tenía Quino en sus historietas a la facultad. Porque yo quiero dibujar, yo pensaba. No quiero que me digan cómo dibujar, no quiero ir a Bellas Artes. Yo quiero reflexionar sobre qué quiero dibujar. Entonces dije, está bueno estudiar periodismo para tener una visión general de un montón de cosas, historia, semiótica, saber manejar una cámara, saber grabar un programa de radio, conocer de diferentes cosas, que la carrera es súper rica y tiene un montón de... Una vez que entré en la carrera me copé con la planificación y con más como las políticas públicas y otras cosas, que fue una sorpresa porque no era algo que yo... Y ahí me transformó bastante porque me encontré con un panorama. Pero bueno, siempre estuve como, todas las cosas que me interrogaban o que me generaban como curiosidad, las fui estudiando. Y las aplicaste. Y las apliqué. Sí. Y ahora nada, como que la fantasía, o sea, tengo mi vida que me gusta, ser músico, hoy voy a ir a tocar, el domingo filmamos un videoclip, ayer estuvimos presentando una película donde yo hice la banda de sonido. Y de repente, bueno, sí, yo tengo esta vida, va sobre ruedas, esa situación, ¿viste? Como que ya construí eso. Pero en ese ir manejando hasta allá, o qué sé yo, ¿cuál es la fantasía? Porque cuando tenía 15 mi fantasía era esto que hago ahora, pero ahora que ya tengo 40 y pico, ¿cuál es la fantasía? Y a veces fantaseo con eso, con saber hacer un plano de una casa, o estar pintando un cuadro gigante con cosas así en un galpón tirando. Y entonces por ahí va como lo próximo un poco. Bueno, hablaste de esto de manejar, sabemos que tu última canción se llama Motorhome y no sé, ¿La Plata tiene que ver algo en tu obra, en tu historia, en tu música? Yo soy un artista platense. La música que hago es indie rock platense, bonaerense, o sea, no hago ni indie rock influenciado por Estados Unidos. O sea, sí, capaz que el indie rock tiene su paralelismo, no es que nace en Estados Unidos ni en Inglaterra, si bien el rock tiene esos orígenes, si vamos a la raíz, es una raíz en África, porque la música de los esclavos, que después se la apropian los blancos, básicamente, y la mercantilizan. O sea, los Rolling Stones son unos chabones que se recorrieron todo Estados Unidos buscando
las raíces negras de la música para después volver a Inglaterra y hacer sus discos. Que fue toda esa expansión colonialista de, si ves, los Beatles iban y tocaban tipo música de Asia, pero también eran las colonias inglesas, o sea, es como se apropian de la música de las colonias, la mercantilizan y la llevan al mundo y hacen un montón de guita. Como cuando, no sé, Bob Marley, el reggae, también se lo apropiaron, entonces bueno, yo trato de hacer una reapropiación de la apropiación y también lo que pasa es que me siento identificado, me vibra esa música, capaz que me pones un ritmo de un estilo, pero soy platense, la música está inspirada en La Plata, en esa raíz, pero bueno, este tema nuevo que hice Motorhome, yo también en un momento de mi vida tuve como una cosa así de reflexiva, búsqueda, qué sé yo, me fui al sur, a Bariloche, y ahí me hice un montón de amigos y pasaron un montón de cosas, qué sé yo, y ese tema Motorhome es un poco un homenaje a esas amistades, a ese sur patagónico que tanto quiero. Y al mismo tiempo es un homenaje a una motorhome en la que viví durante un tiempo. En un momento de mi vida también estuve viviendo en una motorhome que me prestó un amigo y nada, como que hay una mezcla de cosas. Bueno, para cerrar, te queremos preguntar con Sabri si hay alguna pregunta que no te hicimos y que te gustaría responder. Me gustaría poder responder algunas preguntas, pero que no tengo respuesta. O sea, ¿somos reales o somos una simulación? ¿Estamos viviendo una Matrix o esto es el presente o en realidad estamos...? Lo vamos a saber en un futuro. En un futuro lo vamos a saber. Te queremos agradecer, Javier. No, gracias a ustedes. Gracias por la predisposición. Por favor, gracias.